Le damos la bienvenida a todos y a todas. Les agradecemos que nos estén acompañando este viernes, ya cerrando casi la semana UNIPE. Esta es la última mesa que organizamos del área de escuela secundaria. Y la idea, primero quiero comentar lo mismo que estaba diciendo cuando empezamos. La universidad está transitando un momento bastante complejo en cuanto a sus posibilidades de trabajo, su posibilidad de aporte a la sociedad a partir de condiciones de trabajo y salariales muy bajas. Hay un comunicado que casi siempre estamos acompañando en esta semana UNIPE, tanto del gremio docente como no docente de la universidad. También entendemos que refleja un poco el lugar, el espacio, la importancia que le está dando a la educación y queremos, lo que nos preocupa, ¿no? El bajo lugar y queremos poder sostenerlo y reivindicarlo. Y bueno, quería hacer esa primera mención cuando comenzábamos. Esta mesa, estas mesas del área de secundaria en general tratan de tienen un enfoque de organización parecido, en el cual vamos dialogando entre investigaciones, especialistas y gente que trabaja en instituciones, con la idea de intercambiar qué es lo que va pasando en las instituciones, qué es lo que va pensando la universidad o investigadores de la universidad y qué es lo que va aconteciendo, sucediendo en ese intercambio y cómo algunas cuestiones que pensamos desde la universidad pueden mejorar las instituciones y cómo lo que pasa en las instituciones también nos hacen mejorar o afinar o preguntarnos de manera más exacta sobre problemas concretos y cotidianos que acontecen en las instituciones educativas. Por eso nos resultan tan ricos y tan prometedores. En este caso nos están acompañando una escuela de Mendoza. Ahí están Fabiana y Mariana Roldán. Junto a Fabiana hay alguien más que podríamos presentar también. ¿Cómo están? La presento, es la vicedirectora acá del colegio, María Eugenia Ferrando, así que nos va a estar acá acompañando en esta mesa. Estamos acá justamente en la dirección, así que... Buenas tardes. Hoy está el equipo completo. Sí. Bien, excelente. También está María Marta Villalba, que ella es vicedirectora de una escuela en Avellaneda y es docente e investigadora de la UNIPE. Y también nos está acompañando Tatiana Lescano, Roxana Greco y también yo mismo, que estoy en un equipo de investigación de la UNIPE en que trabajamos sobre el acompañamiento de los directivos desde la perspectiva docente. Entonces, toda esta mesa sobre cómo los directivos acompañan a los docentes, cómo los docentes perciben o van sintiendo o van viendo ese acompañamiento, es un poco lo que queremos trabajar. Desde este área siempre trabajamos también temas vinculados a la gestión y a la conducción escolar y este es un tema clave, ¿no? Cómo se acompaña a los procesos de enseñanza, cómo los docentes perciben ese acompañamiento. Bueno, si les parece, la dinámica de la mesa es mantener abierto el chat para comentarios, observaciones, señalamientos. Primero pasar por las 3 exposiciones que vamos a tener. Primero van a exponer María Marta desde su escuela cuál va siendo su experiencia. Las colegas de Mendoza después expondrán. Después compartiremos algunas cosas que vamos viendo como resultados del proyecto de investigación y ahí después daremos lugar al intercambio, preguntas, etc. Yo veo que mi conexión está lábil. Espero estar saliendo bien. Pero sin más le cedo el micrófono a María Marta y me pongo a revisar cualquier cosa que tenga que ver de acá. ¿Está? Bueno, todo muchas suyo. Gracias. A mí también me sale un cartelito, pero bueno, esperemos. Bueno, una vez más, agradeciendo a UNIPE, también ahí uniéndome y adhiriendo a la lucha de las universidades públicas, nacionales, en este momento tan complejo. Y terminando esta semana, encontrándonos acá con compañeros que venimos compartiendo estos días, pensares, sentires, debates de nuestra querida escuela secundaria.
Bueno, yo en esta oportunidad voy a centrar lo que voy a compartir desde el rol de vicedirectora, que bueno, que es una de las funciones de todo el equipo directivo, pero específicamente de la vicedirección, es el acompañamiento de los procesos de enseñanza y el acompañamiento más pedagógico. Y bueno, y ahí está el subtítulo entre lo ideal y lo posible, ¿no? Que bueno, es algo que va como a estar atravesando lo que vengo para compartirles. En esto de entre lo ideal y lo posible, elegí una imagen. Traigo una imagen que a manera, bueno, simbólica, metafórica, refleja lo que muchas veces, bueno, en este momento del año, ¿no? Nos posicionamos en empezar a planificar, ya sea como docente en las planificaciones propias de las materias, pero también como equipo directivo, y la experiencia escolar nos va mostrando esto que hablábamos en las mesas anteriores, ¿no? De los emergentes, las disrupciones que aparecen en las agendas de los equipos directivos, propio de la vida en movimiento que implica la escuela secundaria, ¿no? De ahí, bueno, aparece esta cuestión de que nada es lineal y que tenemos que estar o como bomberos, como bomberas, como planteaba la Escuela de Mendoza el día miércoles, o proyectando avances, retrocesos y volviendo a planificar de manera acompañada y de manera también flexible. Una de las cuestiones que, como les decía al comienzo, ahí hay un montón de... centrándonos específicamente en el acompañamiento, más en los procesos de enseñanza del equipo directivo. Ahí hay algunas, obviamente no las voy a leer, más o menos todos las sabemos, son funciones que cuando empezamos con la gestión aparecen, ¿no? Como lo que se debe o lo que debe hacer un equipo directivo en relación, acá está solamente puesto lo que refiere más al proceso, bueno, veo que no está toda entera, pero no importa, más al proceso de enseñanza, pero lo que me parecía era que más allá de estas cuestiones que las hacemos o que las intentamos hacer de alguna manera, yo quería centrar la conversación más en la cuestión de qué significa o cómo yo creo que debería ser un acompañamiento desde los equipos directivos en estos procesos. Primero, bueno, como equipo, ¿no? No como personas aisladas, sino como distintos miembros que conforman el equipo. Yo creo que las funciones anteriormente, digamos, punteadas ahí en la diapositiva anterior, vienen de la mano, acompañadas de otros momentos que influyen, que van a impactar en el acompañamiento. Primero, una de las cuestiones que me parece importante ya desde el título que el equipo, bueno, o Rafael como coordinador del área de este momento eligió como acompañamiento, ya me parece que la palabra acompañamiento es una palabra que nos está diciendo algunas cuestiones, que no tienen que ver solamente con el supervisar los procesos de enseñanza,
el fiscalizar, el estar ahí para ver si se cumplen o no y cómo, sino que es una palabra, la del acompañamiento, que engloba muchas otras. Y yo voy a hablar desde la experiencia concreta, que quizá después los compañeros que expongan desde la investigación, hay que ver cómo es la mirada desde los docentes, ¿no? En relación a esto que uno cree que es importante tener en cuenta cuando uno acompaña. No voy a profundizar todas, sino simplemente algunas, diciendo que, por ejemplo, una de las cuestiones que me parece a mí importante, yo, en la escuela donde estoy, en el municipio de Avellaneda, hace 34 años que estoy en la escuela, entré muy joven, entré como docente de psicología y después pasé a la secretaría, luego a la vicedirección. Y me parece que una cuestión importante es conocer a los docentes y a las docentes. Me parece que es imposible acompañar como equipo si uno no conoce al plantel. Y cuando digo conocer, en ese conocer requiere de un tiempo, y es un conocer no solamente, por lo menos desde lo que yo veo, no solamente desde lo propiamente disciplinar de la materia que ese docente da, sino conocerlo como en profundidad, ¿no? Desde, primero valorando el trabajo. Hay algo que los que estamos en los equipos directivos, y salía en la mesa que tuvimos anoche, salía la cuestión del malestar docente, de la sobrecarga laboral, que aparece con el nuevo régimen académico, de la diversidad, ¿no?, de funciones, el docente secundario, que sabemos que tiene mucho más que una escuela, y que tiene que ir yendo y viniendo por diferentes escuelas con sus culturas institucionales diversas, donde se le piden diferentes cuestiones también en relación a cómo son esas culturas institucionales. Entonces, esa inversión de tiempo, de escucha, de valorización del trabajo, de no olvidarnos, voy punteando algunas cosas que aparecen ahí, de no olvidarnos que nosotros también hoy estamos acompañando como equipo directivo, pero también estuvimos en ese lugar como docente, mirando situada y temporalmente en este sentido, ¿no? También en que hay momentos propios de la escuela secundaria, pero también atravesados por cuestiones políticas que implican que uno está acompañando ahí determinadas cuestiones. Por ejemplo, todos los que estamos en equipos directivos en la provincia de Buenos Aires, sabemos que el acompañamiento más urgente, necesario del año 2025 hacia los procesos de enseñanza fue el de acompañar con el nuevo régimen académico, orientando a los docentes, hablando, ¿no?, desde los procesos de enseñanza. Sabemos que desde el lado de las trayectorias educativas también hay un montón ahí para acompañar, pero posicionados más en los procesos de enseñanza, orientando, motivando, dando también material, ofreciendo material de capacitación, de cursos. Esas cuestiones también son una manera de acompañar, aceptando también, así como detectando fortalezas o valorando el trabajo de cada compañera, cada compañero docente, también aceptando estos malestares, estas quejas, estas impresiones que si son constructivas ayudan un montón a los equipos directivos. Una cuestión importante, lo hablo también desde mi práctica, porque no todas las escuelas quizá cuentan con esto, pero
yo ahí puse sumando otras mediaciones pedagógicas en el sentido de la importante tarea que tienen los coordinadores de área, las escuelas que contamos con jefes de departamento, coordinadores de área, según como cada institución lo llame, son equipos de trabajo muy importantes y a veces hasta mucho más cercanos a los docentes, porque son los propios compañeros, que el equipo directivo. Y esas mediaciones, nosotros también, a partir de mi escuela, a partir del 2025, y que también los nuevos documentos de la provincia de Buenos Aires lo incorporan, tenemos coordinadora de trayectorias educativas, y es un laburo como muy codo a codo con el equipo directivo, ¿no? Donde reciben, donde pueden acompañar también desde los procesos de enseñanza y que son mediadores, nexos entre los equipos directivos y los profes muy importantes, así como también las escuelas que tienen coordinador de preceptores, ¿no? Son figuras muy valiosas y que no implica esto, no implica que el equipo directivo, el director, el vicedirector, descanse en el tema del acompañamiento, sino que lo enriquece. Estos coordinadores de área vienen a enriquecer ese trabajo. Y también está bueno, por lo menos yo como vicedirectora trato de hacerlo, le doy mucha importancia a estar también presente en esas reuniones. Así como también a estar presente en los proyectos o en ciertas clases o experiencias que suceden desde las asignaturas donde los profes no ven la figura, o por lo menos eso es lo que creo, no ven que uno está ahí como directivo fiscalizando o viendo qué se hace bien, qué se hace mal, sino que, por lo menos la experiencia que yo tengo, la presencia del directivo en un proyecto, en una actividad del profe, lo empodera. Es una mirada que empodera al docente y al grupo desde el lugar de que, bueno, hay una mirada externa ahí valorando también ese trabajo. Eso me parece como muy importante en el acompañamiento, que los directivos estén informados y en conocimiento de lo que se hace, que no vayamos al aula solamente cuando tenemos que observar una clase porque, no sé, un grupo de familias se vino a quejar de determinada enseñanza, sino que entremos al aula o estemos ahí recorriendo los pasillos y entremos también a valorar determinada actividad o proyecto que parta desde una buena práctica, ¿no?, de enseñanza. Pero bueno, lo de las mediaciones, no olvidar, el ser una dirección de puertas abiertas me parece fundamental, el estar presentes, el detectar las fortalezas, que tiene que ver con esta mirada de conocer al docente y valorarlo como... Y después, bueno, así como digo, lo que acabo de decir, vuelvo a la figura del plan y de la vida, ¿no? La vida escolar, me parece que la tarea del acompañamiento está enriquecida por todas esas cuestiones. Y después, bueno, no es casual que decíamos que las 3 mesas de escuela secundaria tienen como un hilo conductor. El acompañamiento también es algo a planificar.
no quizá como ese plan, esa línea directa, pero es algo a planificarse. No sé, los docentes agradecen mucho cuando hacemos reuniones, ya sea por áreas, pero también individuales. Valoran mucho cuando al final del año, si se llega, no llegamos, pero a comienzo de año uno puede devolverles una evaluación de cómo fue el año, qué cosas mejorar, qué cosas se valoran. Y digamos, ese acompañamiento puede planificarse más allá de las agendas que se puedan trastocar. Son valoradas, son muy tenidas en cuenta como un acompañamiento, ¿no? Cuando está el directivo ahí junto al profe, pensando juntos, o ahora el tema de las trayectorias educativas también. Decíamos ayer, ¿no? La incorporación en el EDTE de otros profesores que son más allá del equipo directivo, digo el EDTE, pero otros proyectos también institucionales que puedan surgir, suman. Entonces, yo ahí, bueno, lo que rescaté es esto del sostén a los docentes como espacios de diálogo, reflexión y mejora. Es un poco la síntesis del mapita anterior, ¿no? El acompañar desde una mirada cercana, fortalecida por las prácticas. El docente es el que sabe de su asignatura, es así. Los que fuimos tantos años docentes, yo soy profesora de psicología y sí, voy a la clase de inglés o puedo acompañar al profe de inglés o matemática, pero desde un lugar más eso, ¿no? De poder repensar el proceso de enseñanza. Y bueno, y la última trabaja junto a los docentes para enriquecer la enseñanza y saber que me parece que es muy importante que los docentes puedan puedan tener en cuenta que la tarea de uno como directivo es esto, ¿no? Es estar ahí entremezclado en esta vida de la escuela secundaria desde un lugar de acompañar más que de fiscalizar o supervisar desde arriba para abajo. Gracias por la escucha, hasta ahí después. Bueno, muchas gracias, María Marta. Yo no sé si esta era representación gráfica, la segunda también, eso que no entraba en una sola pantallita, tenía su contenido gráfico. ¿Se acuerdan el listado de tareas que había presentado en esa diapositiva? Gracias por la presentación. Le pasamos ahora el micrófono a Fabiana, a Mariela y a la vice, que también ahí está acompañando a pleno, para que se presenten y comenten su experiencia. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de escucharnos y de invitarnos a este evento y bueno, y también conocer las realidades de otras provincias. Así que bueno, como dijimos más temprano, acá estamos con la vice, estamos justamente en la dirección con la puerta cerrada, pero a propósito para poder escucharlos, pero estamos acá atentos. Tenemos ahí el vigía que nos avisa por cualquier cosa. Así que bueno, vamos a compartir un poquito lo que hemos pensado acá con el equipo para compartirles. Iba a empezar con la presentación, pero escuchando a la María Marta y retomando un poco lo que vimos el miércoles, quería empezar con esta imagen que me vino a la mente. Es el video que subimos de los chicos del acto de colación, que la verdad que vivirlo de un lado y del otro, como profe y después como parte del equipo directivo, fue muy significativo para mí el año pasado, sobre todo por esto que plantea y que nos convoca, digamos, la mesa, ¿no? Del acompañamiento desde el equipo. Y puedo hablar desde los dos lados. Entonces, quería empezar con eso porque la verdad que uno de los actos más bonitos es el acto de colación y ver que los chicos llegan y que cumplen sus metas, que se llevan el certificado, es el trabajo de todos nosotros, no solamente de los profes que están en el aula día a día, sino también del equipo, que justamente tiene estos espacios, que los trata de generar los proyectos, las actividades, que los acompaña a los profes en todo lo que se puede, y de la manera que se puede, en los tiempos, que justamente hablamos eso el miércoles,
Hay cuestiones que por ahí sabemos el ritmo que tiene el año escolar y que lo podemos llegar a planificar. Hay veces que no, que surgen cuestiones, que nos pasó justamente el martes, que en un momento nos miramos ahí con Mariela y dijimos, ¿qué hacemos con estos chicos? ¿Cómo los acompañamos con los permanecedores? Bueno, pensemos, eso no lo teníamos planificado, por ejemplo, surgió de hace unos días nada más. Entonces, no quiero ser reiterativa a lo que María Marta estaba comentando, pero sí retomar algunos conceptos del miércoles que estuvimos trabajando en la planificación, que lo dijimos varias veces, que es muy importante, sobre todo conocer cuál es el ritmo de la escuela. Si bien la jurisdicción a nosotros nos va pautando, bueno, ahora tenemos la instancia de recuperación de saberes de marzo, la de abril. Hay algunos proyectos que ya están como ya establecidos o tiempos, actividades. También cada escuela tiene su propia agenda y la nuestra en particular también tiene sus propios tiempos que son distintos a los de otras instituciones. Entonces, Mari, si querés ir sumando algo, cuando quieras. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo estoy en otro lado, no estoy en la escuela, están mis compañeras. Muchas gracias nuevamente por convocarnos. Con respecto a lo que está comentando Fabiana, algo que está al inicio de nuestra agenda escolar y que tiene que ver con esto del acompañamiento son las reuniones de equipos, ¿sí? Las reuniones de equipos que son fundamentales. Nosotros tenemos un camino bastante avanzado porque, bueno, el equipo que viene trabajando, María Eugenia, nuestra vice, se ha recién incorporado, pero venimos trabajando hace ya 4 años con un elenco estable de docentes, de preceptoría, de profesionales del servicio de orientación escolar, y también con la mesa de gestión, como le decimos nosotros, al equipo que conformamos, el equipo directivo con nuestros coordinadores de área. Cada área tiene un coordinador con unas horas que paga la jurisdicción para que ellos sean esto que decía María Marta recién, el nexo entre la política institucional, la política educativa, jurisdiccional, el equipo directivo y los docentes, pero sobre todas las cosas también para que compartan la toma de decisiones y nos ayuden y nos filtren las opiniones de sus compañeros, las necesidades de sus compañeros. Si nosotros tenemos al principio de año una reunión y a mitad de año una reunión ya que están oficializadas a principio de año, bueno, para sincronizar los relojes y a mitad de año para reevaluar y ver qué hay que modificar o evaluar cómo va la cosa. Pero tenemos contacto con ellos permanentemente. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que siempre estamos comunicándonos y sobre todo estamos mucho con ellos en los pasillos de la escuela. Sí, ellos son profes que son referentes, la mayoría tienen muchas horas dentro de la escuela, entonces estamos y por ahí se hacen mini reuniones de mesa de gestión parados 3 en el medio del patio o en una galería y coordinamos proyectos o revisamos algunas cosas de las que quedaban pendientes o simplemente conversamos y compartimos lo que está pasando. Eso es parte de nuestro acompañamiento. Y tenemos la reunión del servicio de orientación, también una al principio de año y otra a mitad de año para revisar, para repasar acuerdos. La reunión con el equipo de preceptoría, tenemos 12 preceptoras que acompañan también a los estudiantes. Y eso funciona porque esos son los espacios, las avisamos, están en el cronograma. Por ejemplo, ahora el 12 de marzo tenemos la reunión con el servicio. Entonces, las profesionales del servicio tienen ese espacio para poder proponer ideas o dar sugerencias o presentar alguna situación que esté siendo un impedimento para poder hacer nuestra tarea. Todo en pos del acompañamiento de las trayectorias de nuestros estudiantes, ¿sí? De hecho, yo creo que lo comenté el miércoles, pero uno de nuestros problemas o de nuestros puntos de trabajo para este año es lograr que los chicos que permanecen, que repiten, nosotros todavía tenemos eso dentro de nuestro régimen académico, esa condición, por primera vez
no repitan por segunda vez. Hemos logrado disminuir el número de permanecientes o de chicos que repiten una vez, pero no de que esos chicos, muchos no vuelven a repetir, pero queremos que no vuelva a repetir ninguno, en realidad. Esa es la meta, que el que vuelve a hacer el año lo haga y lo apruebe y pase de año. Y bueno, ese es el plan de este año, nuestro proyecto máximo de acompañamiento en las trayectorias para nuestros estudiantes. Y con respecto a esto otro que decía María Marta del encuentro con el docente, de la conversación con el docente, de poder estar, de también apoyarlo al docente en su proyecto áulico, en su planificación. Creo que es importante, sobre todo porque no solamente empodera al docente, sino que avala la autoridad pedagógica del docente. Yo siempre digo que nosotros tenemos que confiar en los profesionales que nos acompañan y en los equipos docentes que tenemos. Todos son profesionales que se han capacitado en tal o cual disciplina, que aman su disciplina, que por eso la eligieron, y quieren que sus estudiantes aprendan lo que tienen ellos para enseñarles y quieren generar nuevos escenarios pedagógicos para encontrarse con sus alumnos. Entonces hay que acompañar esas ganas, ese compromiso, esa visión de los docentes. Siempre hay algo que ajustar, algún docente al que pedirle alguna cuestión particular porque no funciona, no está funcionando con su grupo de alumnos, o porque, bueno, siempre hay alguno que no se copa con el ritmo escolar. Pero tenemos la suerte en la escuela que confiamos en nuestro grupo de profesionales porque han demostrado a lo largo de este tiempo que aman su profesión, que son muy capaces y bueno, y que tienen esta misma mirada con respecto a nosotros en cuanto al acompañamiento de las trayectorias y la meta, que es que nuestros alumnos aprendan más, aprendan mejor y salgan de la escuela con su título de bachiller. Bien, mientras la escuchaba Mariela, pensaba en esto de, también retomando lo que decía María Marta, de las puertas abiertas de la dirección, cuando entramos en el año 2022, un grupo de profesores con muchas ganas a esta escuela de trabajar, y algo que siempre recuerdo es eso, la dirección, el golpear, y cada 2 por 3 venía con alguna idea, ¿puedo hacer esto? Sí, ¿en qué tiempo? Como profe me sentí muy acompañada con el equipo y ahora trato también de, estando en el equipo directivo, seguir ese acompañamiento, decir, bueno, a ver, busquemos el momento, como decía María Marta, es sentarse un ratito, escuchar, ver los tiempos, a lo mejor viene un proyecto con idea, bueno, busquemos otra, repensémosla, le preguntamos a la Mariela, vamos por acá, consultamos con el resto del equipo, con Mario, vamos viendo entre todos, y eso la verdad que es parte de la cultura, creo, que tenemos acá en la escuela, y se traduce en que los profes quieran hacer más cosas todavía y no se queden como, bueno, cumplimos con lo que tenemos que hacer. Entonces, que también, como dijo recién Mariela, recorrer la escuela todo el tiempo, hay tiempos, por supuesto, que tenemos que estar un poco más concentrados, pero todo el tiempo estamos yendo, estamos en la puerta, en la entrada, en la salida, pasamos por el aula, a lo mejor nos invitan a ver una clase, bueno, ok, dale, me quedo un rato. La espontaneidad por ahí también eso nos ayuda y los profes se sienten más acompañados y decir, ay, qué bueno, están siempre. También lo dicen mucho los chicos, que dice, qué lindo, pues saben quién es quién, saben quiénes son los miembros del equipo directivo y también se sienten acompañados y cuando uno sabe, ay, pasaste de año, recién, bueno, habían varios en la puerta que le decía, qué lindo que pasaste, qué lindo verte en el turno tarde. Bueno, eso también los chicos se traduce también un poco en el proceso de ellos de aprendizaje y se sienten reconocidos y valorados. Ah, la dire, sabe mi nombre, de apellido, saben qué curso estoy, los reconocemos, nos individualizamos y eso también hace que su proceso de aprendizaje, de alguna manera, ellos se sientan más protagonistas, los chicos. Entonces, bueno, es como toda una batería, todo un conjunto de personas, digamos, tirando para el mismo lado, que me hizo mucha gracia la imagen de María Marta, porque más o menos es así, empezamos con una idea y ya empezamos a ir. Somos un meme, el de expectativa a realidad, pero bueno, estamos Exacto. logrando que la realidad supere a veces a la expectativa, porque cuando se conjugan las motivaciones de todos y les damos espacio no solamente a la propuesta de los profes, sino también a la de los chicos, a veces hasta la de los padres, porque tenemos papás que se suman y que se acercan y nos dicen, no sería bueno que tuviéramos esto, tal cosa.
un taller de problemas de la casa, nos pedían la otra vez. Pero bueno, tal vez eso no, pero en lo que podemos llevarles el apunte, porque es casi eso, es a ver qué quiere a ver, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y les damos el apunte. No quiero caer en la archicitada frase de, no me acuerdo el señor, de Bernardo Bleckman, que decía que gestionar es hacer que las cosas sucedan, pero es eso, ¿sí? Hay una necesidad en el punto A y alguien que puede resolverla en el punto B, y nuestra tarea es hacer que se junten esos puntos, ¿sí? Y que las buenas propuestas no sean rechazadas por cuestiones administrativas o porque falta plata o porque falta tiempo o porque tenemos miedo sobre el seguro, y esto lo cubre el seguro. Lo va a cubrir el seguro, porque vamos a hacer que el seguro lo cubra, ¿sí? Y se puede ir con los chicos a tal, pero por supuesto que se puede, eso. Y ese acompañamiento genera que los profes estén contentos, que los chicos estén contentos, y que nosotras estemos un poco locas, pero bueno, por eso estamos acá, porque nos gusta este lindo lío que tenemos en la escuela. De hecho, si se escucha el trasfondo, están los chicos saliendo al recreo justamente, pero bueno, nada, es como dice Mariela, la verdad que se siente una atmósfera muy linda. Para ir cerrando es eso, que uno llega acá y lo comentábamos con muchos profes de que te reciban el equipo, que digan, bueno, sí, con 2 mangos con 50 yo siempre digo, algo hacemos y lo resolvemos, eso es lo importante. Y por ahí de otras escuelas me pasa, ¿por qué hacen tantas cosas en esa escuela? Me decían en otro colegio. Porque somos un montón, además. Un montón de gente acá. Pero bueno, lo hacemos posible. Así que parte del acompañamiento, para cerrar, es eso. Cuando pensábamos en el título, bueno, ¿qué vamos a exponer? Y es esto, estar en la trinchera. No estar atrincherados, sino que estamos siempre ahí en el campo y bueno, y eso hace que vayamos mejorando y se va traduciendo en muchos logros. Así que bueno, eso es lo que podemos aportar sobre el acompañamiento. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Mariela, Fabiana. Por la presentación. Es lindo escuchar tanto entusiasmo y viene bien a comienzo de año. Le vamos a pasar el micrófono a Tatiana, que presenta, justo vi también que está Lucía Liticher por ahí, también miembro del equipo, Roxana y un servidor. Somos 4 de los miembros del equipo de investigación que estamos llevando adelante este estudio sobre los acompañamientos de los directivos desde la perspectiva de los docentes. Y ahí Tatiana empieza a compartir algunos resultados o algunas cuestiones para tener en cuenta. Así que también después complemento con algunas diapositivas más y vamos para adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Algunos resultados es como muy ambicioso, algunos apuntes que vamos tomando de lo que vamos viendo. Estaba anotando, ¿no? Y pensaba en esto que decía recién Mariela, como las chicas de Mendoza, esto de llevar el apunte a los demás, ¿no? Esto de poder, cuando uno piensa en alojar, recibir, ¿no? Es también poder alojar los deseos de los demás, y esto es una disposición, ella decía, estar siempre en todos lados todo el tiempo, es una disposición personal, material, pero también de las emociones puestas en juego al trabajar con personas, y esto es muy valorable porque es difícil encontrarlo, así que es muy valorable. Lo que venimos a charlar hoy es en esta cuestión entre lo ideal y lo real, entre lo esperado y lo posible, algún análisis relacionado con entrevistas que se están realizando en el marco de la investigación que empezó hace unos años, entrevistando a directores y directoras sobre sus propias prácticas de acompañamiento a la enseñanza, acompañamiento pedagógico, y que ahora avanza sobre las otras voces de la escuela, a ver cómo viven este acompañamiento. Entonces, bueno, es simplemente la reflexión sobre una escuela de la provincia de Buenos Aires, y esto mismo que decía María Marta al principio, que hay un mito de una cuestión de que la dirección escolar impacta linealmente sobre algunas cuestiones, pero que la realidad pasa por otro lado, por caminos muy enredados, si se quiere,
Y nosotros lo que estamos pensando es que muchas veces ese enredo de los caminos tiene que ver con las condiciones materiales del ejercicio de la docencia, las condiciones organizacionales y un poco tiene que ver con lo que escuchábamos en la mesa ayer, entre otras cosas, ¿no? Las condiciones de trabajo. Entonces, este impacto no es así tan lineal, no es que yo voy a hacer algo y enseguida va a impactar en una mejora de las condiciones de aprendizaje del estudiante, sino que cuando las y los directores o la directora realiza acciones, este impacto aparece en la enseñanza y en los aprendizajes, aparece indirectamente, ¿no? No ocurre simplemente porque yo planifique, establezca meta, sino que depende toda una maquinaria institucional, organizacional, que se ponga al servicio de recién. Mariela y Fabiana decían, somos muchos en la escuela haciendo muchas cosas todo el tiempo, y a esto nos referimos, ¿no? Que las cosas no pueden en una escuela pensarse de manera lineal, sino que pensarse, y entre otras cosas, atravesados por las condiciones materiales de la organización. Pensamos en dos lentes teóricos para analizar lo que estamos viendo. Por un lado, algunas ideas de Vivian Robinson sobre el liderazgo centrado en el estudiante, en relación a que todas las decisiones que se toman desde la conducción de la escuela tienen que ver con que se mejoren los aprendizajes, se mejore el bienestar de las y los estudiantes, y que para eso hay que establecer metas, ¿sí? Hay que establecer metas. Algo hay que planificar, no se puede no planificar nada, algo, por lo menos hay que tener en claro hacia dónde vamos, ¿no? Esto en principio. Y además, ese ponerse un horizonte también es empezar a pensar en las condiciones, ¿no? Hay que generar las condiciones para que esto suceda. Por otro lado, otra autora que estábamos pensando es en Juliana Ricaco, cuando habla de una metáfora o una comparación donde habla de ensamblaje institucional, que es un poco, si se quiere, el leitmotiv del encuentro, ¿no? Que una cosa es la normativa, lo que se escribe, lo que se espera, y otra cosa es la práctica, ¿no? La práctica. Entonces, entre eso de lo ideal y la práctica de la realidad hay una tarea que ella llama de ensamblaje, donde el equipo de conducción va haciendo de la traducción y va haciendo que sea posible en la coyuntura propia de cada institución que eso que se pensó como ideal se haga carne en la realidad institucional. Entonces, bueno, pensando en una escuela, el escenario, ¿no? en la que se desarrolla estos elementos que vamos a presentar hoy, tiene que ver con una escuela del conurbano que ha atravesado una crisis recientemente, y que esta crisis, en términos de que el recambio del equipo de conducción, se da a partir de un conflicto, y además tiene dificultad para cubrir cargos docentes, equipos inestables. Recién las chicas de Mendoza decían, valoramos que el equipo docente lleve varios años consolidándose. Bueno, en esta situación no pasa, hay una inestabilidad, se inaugura un nuevo edificio, se reconfiguran los turnos. Entonces, el equipo de conducción establece una misión que es reconstruir los vínculos, tanto internos como externos, como una condición previa para poder tener un proyecto pedagógico. Y esta conducción tiene como claridad hacia dónde quiere ir con la escuela. Por lo menos dicen que la prioridad es el estudiante, y implementa acciones concretas, avanza sobre los diagnósticos pedagógicos, avanza sobre la construcción de proyectos interdisciplinarios, avanza sobre la implementación del nuevo régimen académico con estrategias de intensificación y seguimiento. Esto es lo que dice y lo que hace el equipo de conducción. Ahora, en la investigación avanzamos también sobre la mirada de lo que dicen los otros actores institucionales, y esto, vuelvo para atrás, esto que plantea la conducción institucional se desarrolla en un escenario que le podemos decir de alta densidad institucional.
las propuestas pedagógicas entonces en este escenario de alta densidad institucional aparecen medio trabadas en un embudo, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad institucional se caracteriza por la acumulación de programas, de regulaciones, de demandas que ocurren simultáneamente en el tiempo y que a veces son pensadas desconectadamente y que quien conduce la escuela tiene que lograr ensamblarlas con una idea que sea además articulada con el propio proyecto de la escuela. Entonces, esta alta densidad institucional y esta alta cantidad de demandas producen un embudo al tiempo de decir, bueno, ¿y cómo implementamos esto en la escuela, ¿no? Esto es parte de lo que muchas veces las y los directores sienten como estar todo el tiempo resolviendo temas, estar todo el tiempo pensando en la escuela, estar haciendo una cosa y al mismo tiempo estar haciendo 3 o 4, porque poder centrar, enfocar, bueno, dedico 2 horas a una tarea es bastante difícil para quienes están hoy sentados en la conducción, sobre todo de las escuelas secundarias. Esto tiene, digamos, una explicación y es esto, ¿no? La alta densidad institucional a la cual es, de alguna manera, no sé si sometida es la palabra, pero sí la que se encuentra hoy involucrada la escuela. Entonces, nosotros encontramos un contraste entre lo que la visión que tiene la conducción institucional y lo que dice, ¿no? Lo primero es trabajar muchísimo los vínculos para tener un proyecto, el estudiante es la prioridad, pero, por ejemplo, otros actores como los preceptores dicen no tuvimos ninguna información respecto a cómo vamos a trabajar e intervenir, hay un malestar grande en relación a la falta de respaldo, acompañamiento, depende de resolver incidentes cotidianos de manera individual e improvisada. Otros, o sea, a lo largo de entrevistar a distintos actores se notan ciertas fracturas y hay una crítica en la mediación organizacional, ¿no? Se notan ciertas fracturas en la comunicación, se notan ciertas fracturas en la falta de coordinación de roles y por ahí también en la falta de procedimientos formalizados como protocolos o directiva clara que lo que hace es que por ahí la gente sienta, el resto de quienes no pertenecen al equipo de conducción, sientan que siempre se está improvisando, ¿no? Siempre se está improvisando. Entonces, la pregunta es, ¿este escenario cómo impacta, ¿no? En la continuidad escolar? O sea, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿qué pasa cuando falta un docente? En ese escenario, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el docente falta, envía las tareas, ¿no? Pero no hay un problema de la estructura. No hay un sistema para imprimir, ¿sí? No hay posibilidad de repartir esas tareas en el grupo, en el curso, con lo cual los preceptores asumen, ¿no? La tarea de supervisar que esas tareas lleguen a los estudiantes sin demasiadas orientaciones pedagógicas. Entonces, esta falla, digamos, de la estructura también afecta la continuidad, ¿no? De los aprendizajes, de la trayectoria, la posibilidad de proponer buenas tareas, pero que, insisto, tiene mucho que ver con la cuestión material, ¿sí? Tiene mucho que ver con los recursos, mucho que ver con las impresoras, mucho que ver con los protocolos, que a veces tienen digamos, una posibilidad de ser construidos institucionalmente, pero que otras son necesarias que sean construidos por fuera de la institución, ¿no? Entonces, vuelvo a la idea esta del embudo. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo en los hombros de quienes conducen las escuelas. Entonces, hay así como una tensión, por lo menos, en el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes entre la necesidad de una intervención temprana y un sentimiento de los actores institucionales de una constante improvisación. Por un lado, en la escuela se entrevista a los ingresantes, se conoce su situación, pero frente a incidentes críticos o imprevistos o que irrumpen en la realidad institucional, los preceptores sienten que se resuelven de manera individual, sin pautas claras. Entonces, pierden, ¿no? Estas intervenciones como que pierden efectividad, porque
no hay una sistematización de esas experiencias, no hay una mirada como más institucional sobre lo que está sucediendo. Entonces, la pregunta o las reflexiones que nos hacemos es que, por un lado, quienes lideran la institución tienen una visión clara sobre lo que tienen que hacer, pero por otro lado, esa visión clara, ¿no?, entra en la maquinaria, si se quiere, institucional, aparecen cuestiones, problemas con la comunicación, con la coordinación, con los protocolos, con las cuestiones materiales, con la sobredemanda, con cuestiones que vienen planificadas sin articulación, y entonces esto se traduce en unas prácticas cotidianas de enseñanza y acompañamiento que no siempre son las ideales, o sea, lo que se supone que quieren hacer, ¿no?, atravesado por todo lo que pasa en la escuela, terminan siendo que el resultado, que son las prácticas de enseñanza y acompañamiento, no sean de la misma manera en que fueron planificadas, ¿no? En ese sentido, aparece una figura que todavía estamos tratando de terminar de seguir pensando o seguir construyendo, que es el director, la directora como arquitecto de esta institución, una persona que le toca ensamblar, ¿no?, en este el rol de acompañamiento, en este rol de liderazgo pedagógico. A este director, a esta directora, le podríamos decir que en este escenario de alta densidad y donde los recursos son limitados, ¿no?, porque se suma una alta demanda por la cantidad de tareas, pero al mismo tiempo no hay un acompañamiento material. De hecho, empezamos la charla diciendo, en la situación en la que se está atravesando, por ejemplo, en la universidad, el equipo directivo aparece realizando una especie de traducción de políticas, ¿sí? Entonces, la actividad principal empieza a estar desplazada de la mera supervisión pedagógica o acompañamiento pedagógico, presencia pedagógica, a la producción de acuerdos, a las rutinas compartidas, a los dispositivos de coordinación, en la realidad que es posible, a la realidad posible de su escuela. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Selecciona, prioriza, adapta esas iniciativas pensadas por otros, por ejemplo, en el nivel jurisdiccional, para que sean de alguna manera legibles, para que sean operativas, para que sean posibles de llevar adelante en su contexto específico. El tema es que entre ese ideal pensado para la escuela, podríamos pensar en este momento en la provincia de Buenos Aires, en un régimen académico que está en su primer año y medio de implementación, ¿no?, en esta cosa que se escribe de manera ideal, al momento de mirarlo de manera real, aparecen una brecha, y muchas veces esta brecha atravesada por esta alta densidad institucional, ¿sí?, la alta cantidad de elementos, de demandas, de programas, de propuestas, que, insisto, recaen sobre el equipo de conducción. La escuela puede ser más grande, la escuela puede ser más chica, la escuela puede tener pocas secciones, pocos turnos, muchas secciones, muchos turnos, pero el equipo de conducción es uno. El director, la directora, es una. Entonces, esto también es parte de ese embudo que empieza a producirse, y que además este director, esta directora, entonces, tiene que maximizar sus capacidades para construir una respuesta institucional entre lo ideal escrito y lo coyuntural que la escuela esté atravesando, a veces en mejores condiciones, y en este caso, en la escuela que nos toca pensar, en una condición digamos, de estar saliendo de una crisis interna. Una de las estrategias que se usan, o que se usa en la conducción institucional, es que cuando frente a la ausencia de orientaciones por ahí que son poco claras o que no se adaptan a la realidad institucional, la falta de recursos, los equipos directivos crean lo que se da en llamar ficciones ordenadoras, que tiene un poco que ver con algunos conceptos más clásicos, que tienen con
la novela institucional, si se quiere, pero estas ficciones ordenadoras funcionan como dispositivos de organización, ¿no? ¿Cuál es el sentido último? Dotar de sentido a lo que hacemos. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos en la escuela? Porque en la escuela hacemos esto de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, se realizan acuerdos informales, se realizan protocolos ad hoc, ¿no? Inventados o organizados sobre la marcha, que cuesta sistematizarlos, establecerlos, institucionalizarlos. Se organizan redes de confianza interpersonales para suplir la falta de sistemas formales. Y estas ficciones permiten de alguna manera ensamblar temporalmente para que las propuestas pedagógicas puedan ser llevadas adelante. Si ustedes prestan atención a esto, recae mucho sobre la disponibilidad de las personas para que esto suceda y no tanto sobre cuestiones institucionales e institucionalizadas, ¿no? Entonces la pregunta es qué pasa cuando esas personas pasan por la escuela y se van, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar también esto. Entonces, alguna de las cosas que estamos pensando es que, digamos, no necesitamos nuevas metas o nuevos pedidos, sino que las políticas educativas requieren marcos de apoyo continuo. Necesitamos que estos directores y estas directoras reciban apoyo real, concreto, material, ¿no? Para su labor, orientaciones operativas claras, recursos reales, sistemas, tiempos, personas, computadoras, impresoras, papel, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complejo, como por ejemplo la capacitación, ¿no? Entonces, pensar, o sea, la idea es que no sentimos que sea posible ignorar la dimensión de esa tarea de ensamblaje que realizan las y los directores, porque de alguna manera garantiza que esas reformas o que esas ideas o que esas políticas no queden en un cumplimiento formal o superficial, sino que impacten en las aulas. Entonces, es importante pensar que esta gran cantidad de acciones que desarrolla los directores y las directoras requieren un montón de disponibilidad personal y además un montón de recursos que no siempre están disponibles y que impactan enormemente en la calidad de lo que se hace, ¿no? Así que bueno, por ahí venía algunas reflexiones en relación a lo que venimos pensando. Muchísimas gracias, Tatiana, por la presentación. Quiero complementar un poco con algunas otras cosas que van surgiendo del mismo estudio, Tatiana se enfocó en los resultados que estamos teniendo a partir del estudio de casos. Eso también lo estamos complementando con una serie de encuestas y de trabajo en talleres de formación y grupos focales en que entrevistamos a profes, y de ahí es que quiero compartir algunas ideas más en esta misma línea. Ahí se ve, a ver si logro que se vea ahí. Parte también de este mismo estudio de caso, hay algunas observaciones que vamos viendo entre los profes sobre cómo van. Tatiana planteó la cuestión más vista desde la dirección y qué va repercutiendo, enfocados también desde lo que dicen los docentes. Una observación que vamos recibiendo es esta, que de pronto hay consideraciones distintas o valoraciones distintas de los grupos de profes en la escuela sobre cómo es el equipo directivo. Sin embargo, en los hechos, ya sea que te lleves bien o ya sea que no tengas esa misma opinión sobre la dirección, el acompañamiento en el aula no está tan claro o no se da tan manifiestamente, ¿no? Estos docentes aparecen docentes de una misma escuela opinando, gente como en todos lados, gente más afín a la dirección, gente más distanciada, pero en los hechos
lo que observan como acompañamiento del equipo directivo son ciertas cuestiones parecidas que en algunos casos lo justifican, otros lo critican, bueno, está muy alejado, está aislado, por otro dice, no, está en todo, pero bueno, no siempre puede dar cuenta de. Pero bueno, esa era una primera cuestión. La otra cuestión que surge, de acuerdo a lo que señalan los docentes, es que la comunicación en las escuelas tiende a ser muy unidireccional en el sentido de WhatsApp, correos, comunicados y pasillos, en los cuales hay poco espacio de intercambio de reflexión compartida. Ahí había una encuesta que habíamos armado y que estamos todavía ahí dándole vuelta en tener alguna mayor cantidad de gente que responde para poder analizarla más en profundidad, pero lo que vamos viendo de lo que hay es que los tiempos y la forma de comunicaciones que predominan son más bien unidireccionales, inclusive grupos de WhatsApp donde solo los administradores hablan, o dar indicaciones, o en las jornadas aprovechar para bajar línea o establecer algunos lineamientos generales, pero son pocos los debates y las interacciones, ¿no? Y cuando las hay, bueno, están muy enfocadas en esto. A eso llamábamos como comunicación de baja intensidad, aprovechando ese concepto que ya está dando vuelta en la educación, ¿no? La otra cuestión que todos también estaban de acuerdo, todos los canales de diálogo entran en funcionamiento frente a una situación de conflicto. Cuando aparece un lío, sí aparece la dirección y sí aparece la posibilidad de que los directores intervengan en aula, acompañando a los profes, etc. Pero la presencia en las aulas o acompañando procesos de enseñanza están más vinculados a esas situaciones que a un plan de supervisión, acompañamiento de profesores nobles, etc. Esta era otra de las observaciones que tenían, que surge en una primera tanda de resultados sobre cómo los docentes van viendo el acompañamiento de sus directivos. Algo mencionado parecido a lo que decían antes, aparece como el jefe de área como una figura interesante en muchos casos, como un nexo interesantísimo en muchos casos como para hacer ese acompañamiento pedagógico. Bueno, y acá me meto en un tema escabroso. Las escuelas, las encuestas y lo que vamos relevando principalmente son de escuelas de gestión estatal. Y lo que uno va viendo es que el nivel de gestión estatal tiene un nivel de conflictividad en su población bastante más alto o un contexto de situaciones bastante más complejas que en otras escuelas, un complejo de complejidad social más escuela o de mayor distancia con la cultura escolar o otras formas de mencionarlo. Pero el nivel de problemática que se le plantea a una escuela estatal es más alto que el que se les plantea en principio parecería, a las escuelas de gestión privada, y ahí es donde toma alguna dimensión diferente la posibilidad de presencia de los directivos. Es un tema para seguir indagando, pero es un tema para no soslayar también. No se trata que una escuela de gestión estatal es diferente a una escuela de gestión privada en términos de que una está más ordenada y otra menos ordenada, sino que hay distintos problemas que tienen que enfrentarse los equipos directivos y entonces esos distintos problemas son los que terminan absorbiendo algunas cuestiones de la vida institucional. Y hay que ver los recursos con los que se le cuentan como para dar con este problema. Porque otra de las cuestiones que vamos viendo es que el distanciamiento que pueda haber de un equipo directivo con el acompañamiento de las aulas tiene un alto componente de lo estructural de cómo funcionan las escuelas, de las posibilidades de apoyo, de las posibilidades de horas institucionales, la posibilidad de contar con un equipo de orientación más presente. Bueno, distintas cuestiones que tienen que ver. Si los problemas son más graves, deberíamos enfocarnos con mayores recursos para poder afrontarlos o con algún tipo de dispositivo organizacional particular. Y eso no siempre ocurre. Poder entender que hay una situación de aislamiento o de distanciamiento entre equipos directivos
y docentes vinculados con algún componente estructural nos permiten entender que entonces el directivo tiene que buscar actuar en relación a esto, ¿no? Ahí pusimos que puede funcionar para punto de fuga en algunos casos y que el directivo se justifique y se ampare, es decir, bueno, esto no se puede manejar, no hay forma de intervención, etcétera. Bueno, creemos que no es tan así, pero entendemos también que si no se reconoce también va a quedar sobregirado. Bueno, hasta acá, complementando un poco la brillante exposición de Tatiana y lo que vamos viendo de esta investigación y lo que recorrimos de estas tres experiencias, de escuelas más lo que vamos relevando, ¿no? Si les parece, ahora damos un espacio para preguntas, consideraciones, opiniones que quieran hacer o señalamientos que quieran hacer. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Vos sabés que estaba pensando en algunas de las cuestiones de las coincidencias entre nuestra investigación y algo de lo que se ha dicho en esta mesa, ¿no? Una de las coincidencias que encuentro es en esto que trae María Marta, esto de de conocer a la gente. El año pasado, cuando estuvimos haciendo la presentación de otro aspecto, yo acá tengo anotado algo que dijo una de las directoras, que decía, hay que tener un conocimiento de la gente impresionante. Hay cosas que hay gente que se le puede decir, gente a la que no, hay gente que cuando se enoja hay que tratar de hablar y seguir, y hay gente que hay que dejar que se le pase un poco para poder hablar. Un poco en línea a lo que decía María Marta, ¿no? Cómo empezamos a encontrar coincidencias en voces de directivos que coinciden en esto del conocimiento de la gente que trabaja en su equipo de trabajo, ¿no? Después, otra de las cosas que me hizo así ruido es algo que por ahí es bastante conversado, es la pregunta sobre dónde gestiona el directivo, ¿no? Y en lo que decía Mariela Roldán, dice en algún momento, dice, bueno, en el pasillo, no necesariamente la gestión se lleva a cabo en el entorno de la encerrado en la dirección, como se suele decir, ¿no? Y otra de las cuestiones que también aparece como coincidencia es la cuestión de la confianza que traía también Mariela, ¿no? Que son como conceptos como que estructuran la conducción institucional, como que pareciera que estructuran la conducción institucional, ¿no? Y después otra cosa que vos trajiste ahí, Rafael, respecto de la conflictividad en las escuelas, como que hay una mayor conflictividad. Eso también es algo que desde la conducción, particularmente desde la inspección que hemos compartido con Tatiana, es algo que hemos discutido, bueno, porque ahora estamos ambas jubiladas, pero que hemos discutido. Y una de las cuestiones es que, y ahí hacemos lazo con el tema de la normativa, es que el decreto 2299 del 11 permite que las escuelas privadas puedan seleccionar, por decirlo de alguna manera, qué estudiantes permanecen y qué estudiantes no. Eso en provincia de Buenos Aires, ¿no? Para la gente que está fuera de la provincia. Entonces, eso es un punto también, ¿no? Porque hay escuelas que nosotras conocemos, más allá digamos, por fuera de lo que es la investigación que estamos haciendo, que donde un chico se porta bastante mal, trae conflictos a la escuela, el año que viene no le reúnen la matrícula, ¿no? Entonces, eso es una forma también en que la normativa
habilita a las escuelas privadas a sacarse los conflictos de encima. ¿Y dónde van a parar esos conflictos? Van a parar a la escuela de gestión estatal, ¿no? Entonces, no es por ahí casual que asociado a un montón de otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con esta disponibilidad de recursos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es por ahí algunas de las cuestiones que me llamaron la atención en este momento de la mesa. Gracias, Roxana. Ahí le están haciendo una pregunta a María Marta de cómo funcionaba. Bueno, ahí pone Fabiana también, se eligen los docentes, la forma de selección, sí hay bastantes diferencias, en algún momento será para charlarlo más fuertemente el tema o verlo, ¿no? Le habían preguntado a María Marta cómo funcionaba. Sí, cuento muy brevemente. La coordinación de la coordinadora es una licenciada en educación, parte de una necesidad institucional que, bueno, la otra vez lo hablábamos con Rafael y me dice, bueno, me dejó pensando algo que me dijo, bueno, si la escuela pone una coordinadora de trayectorias porque también el equipo directivo no puede con todo, porque también estar ahí, digamos, acompañando y necesitar una persona externa es también un recurso bueno que nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo. ¿Cómo lo tuvimos? Llegamos a esa coordinación. Bueno, mi escuela es una escuela privada de una congregación, pero está dirigida hace muchos años por laicos y con pocos recursos. O sea, si bien estamos en la ciudad de Avellaneda y en el centro de Avellaneda, es una escuela donde accede población de clase media, media-baja. Cuando como directivos la primaria y la secundaria planteó la necesidad de una persona que acompañe también a los directivos, surge, esto lo confieso acá, pero fue así, se jubila el bibliotecario de la escuela y en ese momento se conversa sobre la posibilidad de que ese cargo esté, porque es un cargo de planta funcional en provincia de Buenos Aires y que está dentro de la planta funcional de la escuela secundaria, buscar a una persona que tiene que ser bibliotecaria porque así lo dispone el tema de que esté en planta funcional, pero que tenga una mirada pedagógica. Y bueno, se hizo una gran convocatoria y justo vino una persona, una profesora que bibliotecaria y con la licenciatura en educación y nos cayó, pero perfecto. Y lo que hace es, por ejemplo, estuvo desde el año pasado trabajando la articulación en el pasaje primaria-secundaria, acompañando, ¿no?, a los profesores de secundaria y a las maestras de primaria. Ahora estuvo haciendo un relevamiento en el 2025, fue a observar clase de los 67 docentes que tenemos en la institución y nos da un informe a la dirección y nosotros también trabajamos a partir de eso, se reúne con los coordinadores de área. No, es una mano al equipo directivo y además con una mirada pedagógica, porque bueno, coinciden que es una persona muy especial, pero con una mirada pedagógica muy amplia. Sabemos que es un recurso que no todas las escuelas pueden tener, pero bueno, partió de una necesidad institucional. Y tiene, claro, es un cargo, está todos los días. Sí. Genial, buenísimo. Yo te había preguntado por eso, para saber. Nosotros en los gabinetes tenemos asesores pedagógicos, pero no tenemos la suerte que tenga esa carga horaria. Entonces siempre se ven como un poco desbordados, si bien acompañan mucho en esta función.
Pero bueno, cuando lo nombraste nos surgió la duda y dijimos, preguntemos. Sí, el nombre específico acompaña. Coordinador. Coordinador de trayectorias fue como que Claro. me hizo mucho ruido. ¿Quién sería el preceptor nuestro, que también acompaña las trayectorias, o es alguien afín, Pero digamos, no, del área de es educación? como un asesor Sí. pedagógico nuestro. Muy lindo. Ahí en el chat también están preguntando, siguiendo sus experiencias de investigación institucional, ¿en qué medida las resistencias de los docentes obstaculizan las decisiones de cambio, reforzando la novela institucional y dificultan el acompañamiento real de las trayectorias de los estudiantes? En sus análisis, ¿qué estrategias han ayudado a sortear estas resistencias? ¿Alguna quiere contestar? Sí, yo quiero contestar. No por la experiencia en la investigación, sino por ahí con la experiencia de vida nomás, que los cambios tienen que ir como en una situación como las de nuestras escuelas, que son como muy verticalistas en algunas cosas. Los cambios empiezan por la cabeza, ¿no?, de la escuela. Entonces, para que algo suceda, aunque Marila no le gusta traer al muchacho Blechman, para que las cosas sucedan, tienen que suceder por la cabeza, tiene que estar convencida quien lidera la institución, quien conduce la institución, del rumbo que quiere darle. A partir de ahí empiezan a suceder un montón de cosas, entre ellas que hay que ir trabajando casi artesanalmente para ir contagiando ese entusiasmo, porque algunas cosas tienen que suceder. Y a mí me gusta pensar en esta construcción de sentidos compartidos, ¿no? Si hay algo que tiene que hacer el director y la directora, y que no lo puede hacer nadie más, es decirle a los demás por qué hacemos esto y hacia dónde vamos. Si el director o la directora no puede explicar en términos de derechos pedagógicos, normativos, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y hacia dónde vamos? Con firmeza, convicción, enamorada de la idea, el resto va a ser difícil que se suba al tren, digamos. Ahora, lo que sí es cierto es que todo cambio es resistible, por definición todo cambio se resiste porque te está sacando de lo conocido. Entonces, para poder ir venciendo esa resistencia hay un trabajo que empieza por la cabeza y que no es sencillo, lleva mucho tiempo y que, desde mi punto de vista, se suma a esa cantidad de tareas, enorme cantidad de tareas que tienen sobre los hombros las y los directores. Bien, gracias, Tatiana. ¿Algunas preguntas más o algún comentario más que quieren hacer? Por ahí, con respecto a esto que decía Tatiana, y la contracara que habíamos visto en una de nuestras intervenciones de la investigación, cuando recién se presentó el régimen académico, que lo hicieron inspectores y vino gente de la dirección de secundaria y estaban los directivos reunidos y se les presentó el nuevo régimen académico. A la semana, creo, tenían que los directivos organizar las jornadas institucionales para empezar a transmitir este nuevo régimen académico. Una de las cuestiones que bueno, por ahí le cuento a la gente que no está en el equipo, conversamos en el equipo la posibilidad de ir a observar, bueno, cómo se empiezan a traducir esas investigaciones, esa normativa, cómo se empieza a traducir en el territorio. Y una de las cuestiones que a mí me llamó poderosamente la atención es que cuando un par de directoras se habían asociado a 2 escuelas, presentan o intentan empezar a presentar lo que es el régimen académico nuevo, lo que les dice, bueno, tuvimos una reunión la semana pasada y nos dieron un PowerPoint para que les leamos, ¿no? O sea, esto... ¿qué dice Tatiana? La convicción estaba totalmente fuera de la cabeza de estos directivos, y luego, bueno, fue una reunión absolutamente diluida donde se leyó lo que decía y dice, y ahora nos vamos a reunir para discutir, para leer y discutir, los profesores por un lado, o sea...
esto de cómo se traduce luego a la institución. Y esto impacta en esto que preguntaban sobre las resistencias, porque en la medida en que como directivos no nos convenza alguna normativa, una línea política, de política educativa, etcétera, es muy difícil que podamos contagiar un entusiasmo por mejorar las trayectorias de los estudiantes en el marco de un nuevo régimen académico, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, también por ahí esto, ¿no? De prestar atención a ¿qué grado de convencimiento tenemos cuando implementamos ciertas normativas que, por supuesto, que nos vienen impuestas porque, porque hay mesas de consulta, hay rondas de trabajo, etcétera, pero que finalmente las termina decidiendo el poder político de turno, con el cual podemos estar de acuerdo o no. Y bueno, hay veces que como directivos no estamos de acuerdo con muchas cosas y el tema es, bueno, qué entusiasmo le ponemos a eso, qué convencimiento tenemos respecto a y cómo lo vamos a traducir, digamos, en territorio, cómo se va traduciendo hasta llegar a la implementación concreta. Por eso me resonó de lo que dijo Tatiana y de la pregunta. Bien, gracias Roxana. ¿Alguna pregunta más que quieran compartir? O ya estamos viernes, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo a Mariela, a Fabiana, a María Marta, a Tatiana, a Roxana, a Lucía, que también estaba por ahí, del equipo de investigación. Y les agradecemos a ustedes por estar en la mesa. Y los invitamos a participar de la última tanda de actividades que hay en esta semana UNIPE. Y bueno, nos estaremos cruzando en otros caminos, si no es por este, para seguir compartiendo y debatiendo. Muchísimas gracias a todas y gracias por la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima.